Welcome to Let's Talk Micro. Saludos querida audiencia, bienvenidos a otro episodio del podcast Let's Talk Micro en español. Les habla el animador Luis Plaza y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Y como ustedes saben, el podcast de Let's Talk Micro es en inglés y el año pasado empezamos a hacer unos episodios en español. Dos de ellos han salido que son Medios de Cultivo y Tinción de Grams, o si no los han escuchado, por favor sintonicen y descárguenlos. El podcast de Let's Talk Micro está disponible en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Goodpods, donde quiera que ustedes escuchen podcast, el podcast de Let's Talk Micro está disponible. Así que por favor suscríbanse al podcast, descarguen episodios y si la aplicación se los permite, por favor dejen una reseña. Definitivamente que estoy muy agradecido por el apoyo. Y también si me buscan en las redes sociales me pueden seguir, me encuentran en Instagram, me encuentran en TikTok, me encuentran en Facebook y en YouTube como Let's Talk Micro. En la red de X me encuentran como Let's Talk Micro One, en LinkedIn como Luis Plaza. Y tengo una dirección de correo electrónico que es letstalkmicro@outlook.com. Así que por las redes sociales o por email, por favor, me pueden enviar cualquier pregunta, sugerencias. Siempre son agradecidas. Bueno, y en este episodio estamos tomando una pausa de lo que es la serie en español como tal, donde el objetivo es discutir microorganismos, discutir reacciones bioquímicas y really explicarlo todo de una manera bien sencilla. Y en este episodio tenemos una invitada. Y si ustedes están escuchando de América Latina u otras partes del mundo, lo más seguro la conocen. Ella está bien activa en las redes y ella es la doctora Verónica Ceja. Y la doctora Ceja tiene un blog, tiene una página de Instagram y la encuentran en otras redes sociales y también tiene un podcast y es mejor conocido como Microclean UI. Y ella está basada en Montevideo, Uruguay y tiene una especialización en laboratorio clínico y microbiología y vía el uso de las redes sociales, de su blog, de su podcast, ella nos enseña sobre microbiología y también discute cosas como antibióticos. Yo la llevo siguiendo hace mucho tiempo y también aprendo mucho de lo que ella enseña y de verdad que lo dije en la entrevista, pero fue una gran oportunidad y me encantó poder conversar con ella. Y en el episodio empezamos con una introducción, ella habla sobre su carrera, yo le pregunto sobre qué tipos de organismos se observan en Uruguay, donde ella está basada, y hablamos de antibióticos y una realidad es que en donde ella reside, antibióticos que conocemos como cefiderocol, imipenem, relebactam, sulbactam, durlobactam, no hay acceso a ellos. So, pone cosas en perspectiva, ¿no? Y yo le pregunto, ¿sabes qué la motivó a empezar su blog, sus redes sociales y qué la llevó a hacer el podcast? Discutimos qué tipo de contenido tiene en el podcast. Y ella también, durante el episodio, ella da un anuncio que tiene que ver con su podcast. El episodio es bastante largo, pero me encantó conversar con ella. So no voy a decir nada más, pero tremendo episodio, so vamos a escucharlo. Una de las cosas que yo repito en el podcast constantemente es que esta plataforma siempre me ha dado la oportunidad no solamente de aprender tanto, pero siempre la oportunidad de conversar con gente en el campo de diferentes partes, no solamente de Estados Unidos, pero también he conectado con gente de Europa, de otros continentes. Y siempre, es tremendo cuando uno está conversando y conocer gente de otras partes y hablar de microbiología. Y este episodio no es la excepción. Hace poco en Desktop Micro empezamos con los episodios en español. Y esta persona yo la llevo siguiendo hace tiempo, hace 3 años. He visto los videos, ella está activa en social media. Y de verdad que hoy se siente como que poder estar teniendo una conversación con ella. Es un tremendo feeling. So, conmigo está hoy la doctora Verónica Ceja. Doctora, bienvenida al Stock Micro. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Un placer, la verdad. Yo también soy tu escucha en los episodios en inglés, fundamentalmente, donde la verdad que das mucho valor y nos permite conocer distintos ángulos, digamos, visiones de la microbiología, a veces con cosas más básicas, a veces con cosas más clínicas, pero que todas son necesarias, ¿no? Para la práctica diaria de la microbiología, a veces también se necesita cosas muy básicas, nuevos antibióticos que se viene desarrollando. Bueno, tener como un conocimiento más amplio y la verdad que tú nos ayudas mucho con todo eso.
De verdad que gracias por eso bueno, siempre me ha encantado hacer esto. Ya llevamos 3 años y me acuerdo desde el principio de una de las primeras páginas que yo empecé a seguir fue la de MicroClean UI, que hablaremos de eso más luego. Y siempre tenía el deseo de conversar, pero quería por lo menos al principio empezar a tirar unos episodios en español para que así empezar a darme a conocer más a la audiencia que habla de español. Pero de verdad que estoy muy contento de poder estar teniendo esta conversación hoy. Vamos a empezar con algo básico para la audiencia y definitivamente, por lo que yo he visto de su Instagram y de sus redes sociales, mucha gente sabe quién es, pero para eso que estén sintonizando ahora, le podría hacer maybe como una breve introducción de lo que se dedica y cualquier otra cosa que quiera hablar con la audiencia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre mí, que a uno le cuesta mucho hablar sobre uno mismo generalmente. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Yo soy médico, o sea, primero me formé como doctor en medicina, luego me formé como especialista en laboratorio clínico, o sea, en lo que es todo el laboratorio. Luego yo ya venía con actividad en microbiología desde hacía mucho tiempo, como enseñando microbiología en lo que es la carrera de pregrado de medicina. Y luego que terminé la parte de formación de laboratorio general, hice la especialización en microbiología específicamente. Actualmente, digamos, soy profesora de laboratorio clínico, pero encargada dentro del laboratorio clínico del área de microbiología. Trabajo en un hospital universitario que se llama Hospital de Clínicas, que está en Montevideo, en Uruguay, y que pertenece a la Universidad de la República, que es una universidad pública, gratuita, donde no hay restricciones de entrada y se puede estudiar libremente sin pagar por lo menos ninguna cuota, no sé cómo dice, matrícula, ¿no? Como se dice en muchos países. Así que bueno, trabajo ahí ya desde hace mucho tiempo y luego que terminé esa especialización en microbiología, también me formé en lo que es la investigación, hice un máster, lo que dice Master of Science, acá en mi país es máster en ciencias médicas y con un proyecto de investigación que fui desarrollando a lo largo de los años hasta tener una producción de un artículo científico y defender esa maestría como es habitual, en una maestría de índole académico. Y en algún momento, cuando empecé a ascender en mi carrera como microbióloga, empecé a sentir que necesitaba herramientas para gestionar, que no me las había dado la formación, digamos, académica o más del conocimiento microbiológico. Y ahí fue cuando decido hacer un máster en gestión de servicios de salud, o sea, se llama máster en dirección de servicios de salud, que me dio como herramientas de recursos humanos, recursos materiales, manejo de presupuestos, management en general, ¿no? Que me parecía que era algo necesario porque el laboratorio no deja de ser como una pequeña empresa donde uno tiene que manejar muchas variables, compra de reactivos, saber el stock, cómo me manejo, cuánto, bueno, son una cantidad de detalles y bueno, en algún momento me pareció que eso era una necesidad y me lo vas a preguntar en algún momento, pero luego de eso soy una eterna curiosa y una eterna estudiante, me gusta mucho estudiar y la formación, o sea, no sé, tengo esa debilidad de querer siempre saber más y bueno, en un momento dado empecé una carrera que es la parte de comunicación, cuando me pareció que todo esto de alguna manera lo tenía que comunicar, lo que la experiencia me ha dado a lo largo de los años, entonces hice una formación específica, un máster en comunicación y bueno, de ahí conocí Instagram y bueno, de ahí empieza toda la historia. Oh, gracias por esa tremenda introducción y ahí definitivamente vamos a hablar de Instagram, donde todo empezó, donde conocí de MicroClean y preguntaré más de eso. Mientras tanto, vamos a hablar un poquito de microbiología y siempre pues, me da curiosidad basado a veces dependiendo en el área geográfica que uno esté.
Y no sé, a veces, por ejemplo, cerca del mar o si más dentro de tierra. A veces ciertos organismos se ven más sobre otros, dependiendo de donde uno esté. Eso me da curiosidad, depende en Uruguay o en la parte que está específicamente. ¿Hay algún organismo que se observe con más frecuencia que el otro? ¿O qué típicamente se observa? No hay un microorganismo típico, digamos, de Uruguay como tal, digamos que, bueno, acá hay lugares, por ejemplo, que hay más parásitos o más, digamos, ¿no? Que se caracterizan. En nuestro país, no, somos muy, digamos, hacemos una epidemiología bastante clásica. Nuestros principales agentes de bacteriemia son los mismos, creo que el resto del mundo, que son Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, es nuestro top 3 de microorganismos causantes de bacteriemia en el país. Justo estos últimos días he estado repasando un poco esa información porque hace poco, recientemente salió un informe justamente de datos de vigilancia epidemiológica de nuestro país. Y bueno, nos ubicamos con esos tres microorganismos. Los clásicos, Klebsiella pneumoniae un poco más resistente desde el punto de vista de la producción de carbapenemasas, es un problema. Tenemos alrededor de un 10-12% de aislamientos de bacteriemia productores de carbapenemasa. Y nuestra principal carbapenemasa es la nueva Delhi, metalocarbapenemasa. No tenemos prácticamente muy poquitos aislamientos productores de KPC y esa es un poquito nuestra epidemiología en cuanto a la parte, digamos, bacteriana. Y no tenemos muchos cambios con respecto a esto, digamos, somos bastante clásicos, no tenemos ningún microorganismo que se destaque especial. Ok, sí, no, y era sobre de curiosidad y ahora que mencionas el New Delhi Metal en NDM, bueno, también me trae a la mente, porque acá también, y eso es algo que yo menciono en el podcast, de, que definitivamente cuando yo empecé, a veces veíamos, eventualmente no veíamos un KPC, uno aquí y uno allá en mi región como tal. Y después con los años pasados estamos viendo muchos más, también vemos NDM, he visto hasta Oxa 48 y definitivamente mucha, lo que se conoce como el CRAB, que es la Cyanidobacter resistente a carbapenems. Solo hemos visto mucho allá. Eso. Y ya más o menos que esa iba a ser mi próxima pregunta de lo que se observa allá. ¿Alguna otra cosa o básicamente eso es lo que se ve? Bueno, después tenemos, creo que los problemas en la parte de infecciones nosocomiales o asociadas a los cuidados de salud. También vemos Pseudomonas aeruginosa, que es un microorganismo bastante frecuente en los pacientes en terapia, medicina intensiva, terapia intensiva. Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenems, ha sido un problema. Ahora ha bajado bastante la frecuencia, por suerte, pero está dentro siempre de los 5 o 6 microorganismos más frecuentes causantes de infecciones asociadas a los cuidados de salud. Ahí, clásicamente, mi hospital, por ejemplo, tiene una unidad de quemados y en esa unidad de quemados, Acinetobacter es un problema. Hay bastantes aislamientos en infecciones de partes blandas, de tejidos, por Acinetobacter y después por Pseudomonas y bueno, a veces Staphylococcus aureus. Pero en quemados particularmente persiste ese foco con el problema en Acinetobacter, que bueno, que es un problema porque realmente con las carbapenemasas hay pocas opciones terapéuticas y con los Acinetobacter estamos bastante peor, creo, porque realmente todavía no accedemos a las nuevas, digamos, drogas que hay como, digamos, el Durlobactam, el Sulbactam, Durlobactam, todavía no tenemos acceso, entonces nos queda el colistín, que ya sabemos que es una droga bastante mala, por decirlo de una manera, en cuanto a sus características farmacológicas, entonces nos generan bastante problema. El acceso acá en Latinoamérica en general, me parece, en mi país también, a las drogas, a los nuevos antibióticos,
es un camino tortuoso, muy difícil. Llegan muy tardíamente, no tenemos un acceso rápido o en cuanto salen en otros mercados ya las tenemos, no nos pasa eso. Generalmente demoran muchos años en llegar a nuestra región o en comercializarse en nuestra región. Wow, mira, eso es lo que también había pensado en preguntar y qué bueno que lo dijiste, porque lo había escuchado antes también y yo he tenido conexión con una persona que hace un podcast en África del Sur y en Sudáfrica y también una de las cosas que mencionó era eso sobre el acceso, que a veces uno no se da cuenta, especialmente estando acá. Y por ejemplo, en el laboratorio y uno tiene acceso a tantas cosas y por ejemplo, Surfactant, Durlobactam, lo tenemos disponible y recibimos requests de diferentes hospitales de la nación en casos así. Uno no piensa mucho en eso, sí, ¿no? Y una pregunta, entre todas esas drogas también, Cefidero-Col, ¿tienen acceso allá o no? No, No, tampoco. tampoco, aún no. El, digamos, lo que es los inhibidores, estos más nuevos, que no son ya nuevos, pero nosotros recién en Uruguay hace un año y medio se empezó, en realidad se aprobó la entrada de ceftaximia y Vivactam, que no teníamos. Y bueno, y de las demás no tenemos ninguna, ni Ceftosolane, Tazobactam, ni Mipenem Relebactam, ni Barbobactam, ni nada de eso. Tenemos nada, Cefidrocol tampoco. Con lo cual, este año justamente hicimos unas guías de tratamiento de las infecciones por gérmenes multiresistentes y la verdad que nos vimos en figurillas para, digamos, diseñar una terapia basada en evidencia que fuera efectiva, digamos, para los pacientes con los distintos microorganismos y los distintos mecanismos de resistencia, fundamentalmente carbapenemasas, y en las distintas localizaciones de las infecciones, y trabajamos fundamentalmente con lo que es los especialistas en infectología, en ese diseño, apoyándolos con los datos epidemiológicos desde el laboratorio de microbiología. Y bueno, la verdad que estuvo difícil. Estuvo difícil porque, ya te digo, tenemos poca disponibilidad de esos fármacos que quizás para nuestra región son de alto costo y bueno, y los sistemas de salud todavía no los liberan para el uso, digamos, en todos los pacientes. A veces los tenemos para ciertos pacientes o para determinadas circunstancias, hay que pedirlo especialmente. Así que todavía hay muchas dificultades en ese sentido. Bueno, definitivamente. Vamos a hablar un poquito de microclean UI. Right, todos tenemos siempre a veces, especialmente las personas que estamos envueltas en las redes sociales o hacemos podcasts, especialmente cuando en el material de ciencia o microbiología o otras materias también, pero que, todos siempre tenemos un trabajo full time y después algo nos da, algo nos motiva, maybe no queremos aprender más, no tenemos algo que queremos compartir. So, ¿Qué es MicroClean UI y qué le inspiró a crear este recurso? ¿Qué pregunta? Me va a ser largo contestar eso. Buah, pero a la gente le gusta, la gente le gusta siempre conocer como lo que pasa detrás. Yo voy a contar algo que quizás no lo he contado nunca, en ningún lado, por lo menos así, salvo con amigos, en pequeñas tertulias de poca gente. Yo en un momento dado, por ahí por el año 2020 tuve un revés en la vida, un revés. O sea, fui despedida de un trabajo que para mí era muy importante, que era un cargo en lo que es la vigilancia epidemiológica a nivel de mi país, en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, hubo un cambio político y bueno, y era un cargo que era contratado y bueno, finalmente, bueno, me despidieron. Y eso a mí me dolió bastante, me dolió mucho, pasé bastante mal. Y en realidad, digamos,
entre las cosas que se me pasaron por la mente, a veces uno hace como, ¿no? Como hace un clic ahí y, y dije, bueno, yo tengo que mostrar la importancia de esto que hago, de la microbiología clínica, del valor que tiene todo esto que nosotros hacemos para la vigilancia de la salud pública, que es muy importante porque somos grandes generadores de datos para la toma de decisiones, luego a nivel de lo que es la salud pública en general. Y bueno, dije, tengo que empezar a mostrar esto. Concomitantemente, yo estaba haciendo este máster de comunicación que hoy te comentaba y conozco Instagram. Yo soy una persona que ya tiene más años del grupo de personas que usa Instagram, que están en los 30 por ahí 25 30 35. Yo, digamos, tengo 56 años hoy, o sea que soy una señora más mayor. Por lo tanto, Instagram para mí no existía hasta ese momento que este curso de comunicación me, me introduce, porque empezamos a hacer trabajos de un poco de redes sociales de comunicación digital. Y dije, pa, pero esta plataforma es un lugar donde se puede mostrar cosas, como es muy visual, ¿no? Tiene toda esa cosa de que uno puede mostrar un cultivo, una placa, un directo, ¿no? Es como muy de lo visual. Y así empecé mostrando al principio cosas poco frecuentes o raras o cosas que me parecían como curiosas. Y concomitantemente empecé como a interiorizarme en las metodologías de comunicación, empecé a aprender a editar un video, digamos, me fui como profesionalizando, por decirlo de alguna manera, en ir haciendo cosas a pesar de que, ya te digo, me parecía que mi edad estaba lejos del grupo que básicamente está en esa red. Pero bueno, me fue conquistando. Tuve mucho feedback por parte de. Porque al principio Microclean era Microclean UI, no había una cara atrás, no estaba yo atrás. Era la foto de las bacterias, cosas así que contaba, pero no estaba Verónica Saija atrás de eso. Con el tiempo me fui como animando a alargarme, a aparecer yo. Pero eso me llevó mucho, todo me ha llevado mucho tiempo, como que voy lentamente, al principio ya te digo, por eso solo en la foto de los microorganismos, cosas de enseñanza, de distintas cosas, sobre todo curiosidades, y bueno, y un día, bueno, me largué a filmar, a mostrarme yo, a contar cosas, y bueno, eso hizo que ahí sí el crecimiento fue mucho mayor, la gente, digamos, un poco se enganchó con este formato más reciente, digamos, en el tiempo de videos hablando yo de cosas, o sea, como que a la gente le gusta digamos, el contacto, aunque no es un contacto personal, pero de alguna manera ver la persona que está detrás de lo que pasa en esa red social o de lo que pasa en esa cuenta, digamos. Y bueno, ahí empieza a generar esto de la marca personal, o empieza a aparecer mi nombre. Soy Verónica Seija, está detrás de esta cuenta. La gente, bueno, en Uruguay, en mi país, soy bastante conocida, digamos, por el cargo que tengo como profesora. Entonces, bueno, me sigue mucha gente de Uruguay. Después, bueno, de alguna manera eso se fue eh, aumentando, empezó más reconocimiento y bueno, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Eh, y bueno, fundamentalmente a punto de partida del feedback que tengo de la gente que me pide cosas. O sea, habla de esto, habla de aquello, me hace preguntas. Entonces, siempre el trabajo es con la comunidad, ¿no? Con quienes están ahí siguiendo Microclean UI y contándome cosas o preguntándome cosas. Y de alguna manera eso es lo que va alimentando, digamos, lo que yo voy compartiendo allí, ¿no? Que por supuesto son cosas, píldoras cortitas o cosas muy puntuales de responder a una pregunta. Eso no es la microbiología, yo siempre lo digo, eso es, bueno, una forma de comunicación, de algunos detalles. La microbiología mucho más y requiere mucho más estudio y trabajo detrás, pero bueno, eso es un poco cómo fue
se creó y empezó a crecer esa comunidad. Y por lo que he visto, me ha ido bastante bien, porque me recuerdo cuando yo empecé, el número de seguidores ha crecido bastante y cada vez que pone un post, a veces me han tallado a mí y se ve que el tráfico sube, de verdad que sí, eso tiene una buena audiencia ahí que le sigue. Y entonces, eso más o menos hoy día, y por lo que yo sé que tú como poner video, hacer preguntas, he visto el segmento de moviendo la neurona. ¿Qué más tipo de contenido se encuentra en Microcleanly? Microclinui, bueno, tiene esa parte de las redes sociales que tiene yo digo que una de las cosas de los pilares es la persistencia, digamos, ¿no? Bueno, todos los lunes hay preguntas, hay cosas como fijas, ¿no? Lo que tú decías, mover la neurona, que es los lunes, salen las preguntas y se van contestando y, bueno, y genera ahí. Después, además de la parte de las redes sociales, que fundamentalmente es Instagram, pero algunas cosas se comparten en otras redes también. Después hay una página web que es microclean.uy y bueno, ahí hay algunos artículos, hay un blog con algunas cosas que la verdad que al principio le daban bastante bolilla, ahora estoy bastante, o sea, no me da el tiempo para todo, entonces como me volqué a lo del podcast, que es lo nuevo, digamos, de este año. He dejado un poquito de lado el blog, bueno, pero en realidad ahí en el blog está lo que yo hago, o sea, las asesorías que yo hago de alguna manera para apoyar a los laboratorios, fundamentalmente a laboratorios de acá de mi país, con el asesoramiento a distancia, o sea que la gente, digamos, tiene un usuario, una contraseña en esa plataforma, me manda casos que tiene en el día a día y bueno, y dudas que tiene, porque no en todos lados en mi país hay un especialista en microbiología, entonces a veces sucede que hay lugares que necesitan un apoyo, aunque sea a distancia, pero un apoyo que le diga, bueno, esto lo sigo o esto no lo sigo. Si esto lo sigo, ¿cómo lo informo? Si esto, entonces, dudas de la mesada de microbiología. Entonces, bueno, eso por un lado es microclinui, digamos, no es un área principal, pero es algo que tengo ahí que hago. Y bueno, y después, bueno, el niño, el bebé más joven, digamos, es el podcast, el bebé recién nacido de este año es el podcast, algo que, bueno, que nació por gente que, digamos, quería cursos, por ejemplo, me escribían, ¿cuándo va a hacer un curso? Bueno, le digo, no me da la vida, no puedo curso, no sé si puedo hacer, porque, digamos, curso es una cosa bastante, digamos, engorrosa, y, digamos, no engorrosa, pero sí, digamos, que requiere, digamos, una concentración y armar y, ¿no? Y ver dónde uno lo coloca el curso y cómo cobra, y una cantidad de cosas que la verdad que no me superan todavía. En algún momento quizás haya cursos en microclinic, por ahora no, probablemente por este año no. Y bueno, entonces un año dije, ah, me gusta, yo soy digamos, soy una ferviente fan del podcast. O sea, yo escucho podcast diariamente sobre distintas temáticas, pero yo particularmente, a mí me gusta el formato podcast, yo tengo que viajar un rato largo para llegar al trabajo y todo el tiempo estoy escuchando podcast en el viaje, en el auto, me parece una cosa, digamos, un tiempo de aprovechamiento para aprender. Y como yo era admiradora del formato podcast, bueno, propuse a la comunidad, ¿qué les parece un podcast? La comunidad dijo, sí, 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 ¿estarían dispuestos a pagar por esto? Pregunté también, sí, estaríamos dispuestos a pagar, porque esto no va a ser gratis, ya les voy diciendo. Y bueno, tardé un año entero porque tuve que aprender a grabar el podcast, cómo lo grababa, cómo lo editaba, bueno, una serie de no fue por eso, pero porque también a los creadores de contenido nos cuesta, no siempre es fácil. La gente cree que uno sale ahí, cuenta todo como que sale naturalmente y uno tiene mucho miedo,
digamos, muchas inquietudes, hay cosas detrás, no es que las cosas salen así, tú, uno se va como aclimatando, no sé, como que va creciendo de a poquito en mi caso, además que yo trabajo en otras cosas, tampoco tengo tanto tiempo libre como para no es que estoy llena de tiempo como para dedicarme o que estoy solo para el podcast ni nada, ni mucho menos. Por lo tanto, me llevó un tiempo ir formándome y bueno, en un momento dado dije, bueno, me tengo que largar sí o sí porque si no, no sale más. Y bueno, ahí fue cuando dijimos, está. Empezamos a grabar, grabé como 5 o 6 episodios, no me gustaron ninguno, los tiré, los eché todos para atrás. Me parecieron, me escuchaba y era horrible. Hasta que, bueno, algo dije, bueno, pero si yo sigo diciendo que esto es horrible, no va a salir nunca nada de acá. Entonces, al final dijimos, como salga, sale. Y porque dejemos estos miedos, probemos. Si nadie le gusta, bueno, nadie se suscribirá. Y bueno, y así largamos con todos esos miedos y esas ver, ¿no? Qué va a pasar con esto. Y bueno, con el tiempo, que ya llevamos unos meses, empezó de a poco a crecer y bueno, y la gente se fue suscribiendo y mucha gente me escribe diciéndome que la verdad que aprende mucho, que me agradece, que a veces se sienten, no sé, o algún episodio se sienten identificados porque yo cuento alguna experiencia, entonces, ay, a mí también me pasó lo mismo, y bueno, tenemos un grupo de Telegram donde compartimos también ahí toda la bibliografía que se utiliza para generar los capítulos de los episodios del podcast. Y también ahí, digamos, se empieza a animar la comunidad preguntando cosas, tengo esto, me pasó esto, ¿cómo puedo solucionar? ¿Ustedes tienen experiencia, han visto esto también o no? Digamos, empiezan a aparecer preguntas y la comunidad entre sí se empieza como, que esa un poco era la idea, ¿no? O sea, detrás del podcast la idea era generar, sobre todo, una comunidad que fuera de apoyo, ¿no? Que se apoyaran entre todos nos apoyáramos, a pesar de que, obvio, yo estoy detrás ahí y opino también y la gente quiere mi opinión muchas veces, ¿no? Me dice, Verónica, ¿qué pensás de esto? Pero de alguna manera también que se empiecen a generar esos lazos de un grupo de confianza, un lugar donde ir y consultar cuando uno tiene duda, porque en esto a pesar de que hay muchos libros, hay muchas guías, hay muchos documentos, siempre hay algo que nos desafía, por suerte, porque eso es lo que hace linda emocionante esta profesión de la microbiología clínica, que hay pacientes detrás que tienen características todos distintos y bueno, y un día les pasa una cosa que nunca viste antes y que tenés que empezar a investigar y ver por qué está pasando esto o empezás a incorporar tecnologías nuevas y tenés que saber, bueno, a ver cómo interpreto esto, cómo lo utilizo, qué experiencia tienen otros en la utilización de esta tecnología, si la hay, o si yo voy a ser el primero en usarla. No sé, empiezan a aparecer como muchas dudas y siempre es bueno tener un equipo donde consultar. Particularmente en mi caso, que trabajo en un lugar universitario, tengo la suerte de trabajar con un equipo de microbiólogos y microbiólogas, ¿no? Pero yo sé que esa no es la situación de todos los profesionales que hacen microbiología. Muchos profesionales están solos o bastante solos en sus lugares de práctica y a veces necesitan que otro le diga, sí, eso que estás haciendo está bien. No, 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 o sea, alguien que sostenga eso o que le apoye, ya tomaste la decisión, pero estás bien, esto es así. No te estás equivocando. Yo también lo estoy haciendo así. Y eso es una cosa que me parece que es lo que yo busco con Microclinui. De verdad que me encanta lo que está diciendo de lo del grupo y la pasión. La pasión definitivamente se ve desde aquí, que es tremendo. Y eso cuando uno le pregunta a alguien y reafirman lo que uno estaba pensando, te dicen, sí, lo está haciendo bien, de verdad que eso ayuda a uno y uno crece y da ese sentimiento de que estoy tomando la decisión correcta. Y definitivamente sí, hay áreas que uno se encuentra que a veces maybe uno está solo y ese sentido, por todo lo negativo que se le da a las redes sociales y todas esas cosas, pero definitivamente que ha tenido algo
tan bueno que ha sido en eso, cuando tiene que ver con la ciencia y con la educación y porque nos permiten, ¿no?, comunicarnos con personas de diferentes áreas, ver lo que están haciendo. Todos los guests básicamente que yo he traído en mi podcast, los he conocido, los veo por X, o algún maybe LinkedIn o alguna publicación, algo que hacen que me lleva entonces a buscar, leer el artículo y dicen, oh, yo creo que esto es bueno para el podcast y he conocido tanta gente de esa manera que de verdad que es un buen recurso y los podcasts son tan convenientes por eso mismo, porque uno lo puede escuchar haciendo cualquier cosa y aprendes. Y a veces es más fácil, a veces en la vida cuando uno está tan ocupado, no tienes tiempo de quizás sentarte, pero a leer un libro o alguna publicación, pero si estás sentado en el carro de camino al trabajo 20, 25 minutos, aprendes, hey, esta droga, esto, o esto se está haciendo así, so, una manera de comunicar información. Eso me encanta. Y entonces, right, dentro del formato del podcast, por ejemplo, todos tenemos algún tipo de contenido específico, como mencionaste. En mi caso, a mí me gusta empezar bien desde abajo, explicar todo simple y después poco a poco vamos construyendo y cosas que yo pienso que yo quiero saber mientras estoy en el banco. So, en el podcast de Microclean, ¿y qué tipo de contenido puedo encontrar? Bueno, en el día de hoy, en realidad, bueno, hay 2 episodios por semana. Un episodio es más de, por decirlo de una manera, generalmente de algún tema de la mesada, pero se va construyendo. Por ejemplo, hemos hecho ahora una serie que tiene que ver con las infecciones vaginales y entonces hemos empezado, bueno, hablando la microbiota, las nuevas cosas que hay sobre la microbiota vaginal, entonces las alteraciones, qué es lo que pasa allí. Entonces vamos como construyendo distintos módulos donde vamos un poco hablando de las distintas enfermedades, infecciones que se pueden ver. Luego vamos al laboratorio, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las técnicas que tenemos disponibles para cada uno de los procesos infecciosos. Bueno, qué pasa con lo que hacemos hoy, qué pasa con el fresco, yo qué sé, en el vaginal, qué pasa con el fresco, qué pasa en el directo, cómo se interpreta, cómo vamos a informar esto, de qué manera, qué palabras vamos, incluso hablamos hasta de, bueno, cómo elaboramos el informe, ¿no? Yo a veces veo informes por ahí escritos y tengo la desgracia, digo, yo siempre digo, es medio desgraciado esto, pero en mi país me llegan, me conocen mucho los médicos clínicos y me mandan informes escritos de otros laboratorios a mi celular y me dicen, ¿qué hago con esto? Mirá, o sea, y bueno, yo bueno, trato de ser, digamos, pero veo que hay problemas, hay errores, hay cosas para corregir o para pulir un poquito, ¿no? Para decir, bueno, dígalo de otra manera, de este valor, poniendo este otro comentario, ¿no? O sea, ir como... Entonces, por ejemplo, lo hemos hecho, ya te digo, con las infecciones vaginales, que hemos hecho varios capítulos, varios episodios sobre eso. Y esos son los episodios como de los martes, que son como más de un tema medio en profundidad, que toman 25 30 minutos. Trato de siempre que sean menos de 30 minutos, porque sé que tampoco es conveniente hacer unos episodios muy largos, porque la gente, digamos, generalmente en esto, como decías tú, para ir al trabajo son 20 25 minutos. Habrá algunos que les lleva más tiempo, pero es el promedio más o menos de lo que uno recorre para ir a trabajar, que me parece un momento, ya sea en el transporte público o en un auto, que se puede escuchar hoy. La verdad que no hay problema. Y el episodio de jueves generalmente es alguna noticia del mundo de la microbiología o un artículo puntual que tiene algo de aprendizaje. Por ejemplo, la semana pasada estuve revisando un artículo que salió sobre la respuesta inmune contra las infecciones por Staphylococcus aureus, que habla de que la IgM es la respuesta más, digamos, protectora, la respuesta de tipo que habitualmente, digamos, era lo de la IgG, lo que se pensaba, pero acá en Aureus la IgM tiene un rol muy importante. Entonces, cómo eso de alguna manera va a generar cambios en lo que podría ser el diseño de vacunas contra Staphylococcus aureus y, y bueno, y algunos marcadores que podrían decir cuáles pacientes van a evolucionar más hacia la severidad por algunos déficits inmunológicos que presenta. Entonces, hablamos de ese artículo puntual y explicamos lo que se había encontrado en ese artículo, como para que la gente lo tenga ahí
en la médula y cuando le pase algo pueda, aquel artículo que hablaba de esto, lo voy a revisar. Pero si no sabe de que eso existe, quizás le pase por alto. Entonces así hacemos, como generalmente ya te digo, artículos. Por ejemplo, ahora va a salir esta semana un episodio donde revisamos la nueva guía de la ICSA en relación al diagnóstico de infecciones intraabdominales, donde salen algunas recomendaciones para el diagnóstico microbiológico, que no sé si todo el mundo las tiene claras, de cuándo solicitar estudio microbiológico, cuándo solicitar hemocultivos. Entonces un poco pusimos. Solo apunto las cosas que dice de la parte de diagnóstico microbiológico. Entonces es un episodio corto donde hablamos de los 4 o 5 puntos, pero que son como lo nuevo que salió, que acaba de salir, que está y que bueno, que es capaz que cambia la práctica de la microbiología de algún laboratorio o el conversar con los cirujanos. No me estás mandando la muestra que me tenés que mandar, ¿no? Que nosotros siempre con los cirujanos siempre nos quejamos bastante. Y bueno, cuando está en una guía decimos, pero mirá que está en la guía esta, porque también a veces para ir a conversar con el clínico uno tiene que tener conocimientos, ¿no? Porque para enfrentarse a veces con un médico clínico, mucha experiencia, uno necesita tener lo leí, está en la guía, está acá, entonces estar como de lo último que sale, tratar de traérselo en ese episodio de los jueves, pequeñas píldoras con eso. Eso es un poco lo que hay hasta hoy. Yo antes de empezar, hoy te conté una novedad que no conté en ninguna red todavía, es que en breve, ya tengo varios episodios grabados, de hecho, porque voy a lanzar como un grupo de episodios todos juntos. Se va a venir una parte gratuita del podcast de Microclinui, que no vamos seguramente a subir en distintos podcatchers, ¿no? En otros lugares, además de donde está alojado este que es premium y que hay que pagar. Vamos a alargar algunos episodios como más de microbiología más básica, que no prometo ninguna frecuencia, digamos, pero que la idea es dar herramientas a quienes están empezando su formación en microbiología y que quieren seguir ese camino, que es muy lindo por otra parte, a todos los escuchas que nos estén escuchando. La microbiología es divina, maravillosa, fantástica y nos sorprende todos los días. La verdad que es una especialidad, una profesión realmente que da muchas satisfacciones porque cuando uno pega con el diagnóstico etiológico y puede proveer al médico clínico con la herramienta para tratar al paciente de la mejor forma, realmente cambia la vida de las personas, porque es realmente muy satisfactorio, sobre todo cuando uno se involucra con el médico clínico y conoce lo que hay detrás, ¿no? La historia, qué le pasa al paciente, bueno, y entonces ahí pasan cosas. Entonces, bueno, la idea a los que quieren seguir por ese camino, que yo los invito a todos los que les gusten. Acá Luis también es otro fanático de la microbiología. Eh, digamos, ¿de qué otra tenemos que hablar de esto? No tenemos otra, es lo nuestro. Y de alguna manera creo que esos capítulos, ya te digo, van a ayudar a esas personas. Bueno, como un gram, como cosas bien, empezar con cosas muy, muy básicas, las bioquímicas, las cosas como básicas para después ir subiendo, pero bueno, por algún lado hay que empezar y me parece que eso está bueno, como devolver un poco lo que también a mí mucha gente me ha dado a lo largo de la vida, que es la enseñanza, ¿no? Del trabajo en conjunto con otros profesionales. Me encanta de verdad y completamente de acuerdo que es, me encanta lo que hago y también, hablar de lo que hago y es algo tan importante y de verdad que es por eso que lo digo, que el proceso del podcast para mí, even en el caso mío, si nada más preparándose uno, eso es lo que me encanta y siento que aprendo tanto porque o sea, tengo que sacar los libros otra vez y asegurarme de que lo que estoy diciendo, pues, y no sea correcto y ponerlo de una forma y en el proceso uno aprende tanto, de verdad, que siente que ese crecimiento es inmenso. So, nada más para mí en ese sentido yo gané. Y después entonces entiendo que cuando conociendo gente y cuando alguien me dice, hey, no, esto me ayudó, de verdad que aprendí mucho, definitivamente eso es como el cherry on top, so, me encanta. En el caso y es un proceso como habíamos mencionado de que
cuesta tiempo porque uno tiene que prepararse. Y no va a hacer el episodio, encima de eso, grabarlo, editarlo. Un proceso que casi nunca a mucha gente no le gusta, pero escucharse uno mismo, como hablamos de eso, para mí es lo más tedioso. No solamente lo tengo que hacer mientras estoy editando, pero después asegurarme que edité bien y tengo que escucharme dos veces. Eso es de verdad que es un reto, pero uno lo hace. Y en el caso de que hablamos de que eventualmente vienen unos episodios gratis, ahora mismo es un servicio de suscripción y dónde lo pueden encontrar el que desee suscribirse al podcast. Bueno, ahora sí, ahora o sea, mm, la parte, digamos, premium o paga está alojada en una plataforma privada que se llama Mumbler o Mumbler o Bler, está igual en mis redes sociales, en los links en mi bio de Instagram y por todos lados. En realidad es una plataforma española que es la que permite de alguna manera uno se hace un usuario ahí y luego se suscribe al podcast. Se puede escuchar desde la web de ellos o se puede llevar a algún podcatcher como creo que va, por ejemplo, a Apple Podcast o sea, se puede llevar a algún lugar para escucharlo allí. Pero se puede escuchar desde la web de ellos, de ahí de Mumbler, sin problema. Y ellos lo que hacen es hacer todo lo que es el manejo de los cobros, de las pasarelas de pago, cosas que yo no podría hacer en mi vida, porque obviamente no tengo los conocimientos, entonces me facilitan por ese lado. En Uruguay tenemos alguna dificultad, mucha gente me dice por qué no está en Spotify. Bueno, desde Uruguay, desde mi país, yo no puedo monetizar, o sea, ponerle un costo en Spotify, porque tengo que, por una serie de cosas que me obligan a tener y que, digamos, creo que hay una pasarela de pago que necesito tener que no está disponible para mi país. Entonces, en muchos países de Latinoamérica no se puede monetizar desde Spotify. Por eso es que, porque lo hubiera hecho por Spotify, que es bastante sencillo, pero no pude. Así que está alojado en esa plataforma, pero que es bastante amigable. Por lo pronto la gente generalmente, salvo algún caso, persona que me ha consultado, no tiene problema de escucharlo a través de esa plataforma, anda muy bien. Y bueno, y ahí uno sube toda la información y desde ahí también sale un mail. Cada vez que se sube un episodio, le llega un mail a los suscriptores diciendo de qué trata el episodio que se está subiendo ese día. Y bueno, ahí decide si lo quiere escuchar, si no lo quiere escuchar, pero generalmente hay muchas escuchas, sobre todo cuando abordamos los temas más de mesada. Digo que son los días que se escucha más porque lo que la gente son las veces que se reproduce más porque es lo que la gente, digamos, se ve que le gusta más o le genera más valor o quiere escuchar más. Ok, y si no me equivoco, creo que eran como, son 7 o 8 euros el costo de la suscripción. Como es una plataforma española, el precio está en euros, son 7 euros por mes. Y bueno, eso te da derecho a escuchar, obviamente, todas las veces que quieras, todos los episodios que se producen en ese mes, que son dos por semana. Y bueno, y ese precio, voy a decirlo, es un precio que puso también la comunidad de Instagram. Un día yo pregunté, le dije, bueno, ¿qué precio les parece que puede, estarían dispuestos a pagar por este podcast? Y ahí la gente comenzó a tirar números. Le dije, gratis no va a ser. Entonces empezó a tirar números y ese fue el número más bajo que dijeron y por lo tanto fue el precio que decidí inicialmente. Probablemente en el transcurso del tiempo quizás suba los precios. Por ahora, bueno, estamos ahí, pero es probable que sí suban, pero básicamente porque, ¿cómo te puedo explicar? Uno pone un episodio en el aire, después cuando empieza, ve la cantidad de tiempo que uno le insume, todo eso que tú venías hablando hoy, ¿no? De la producción, de grabar, de producir, de estudiar, ¿no? Que yo concuerdo, Luis, contigo, estoy completamente de acuerdo que es muy
y enriquecedor para nosotros mismos, que repasamos un tema, que digamos que somos eh, muy responsables en lo que hacemos y vamos a leer, a asegurarnos de que lo que vamos a decir está bien, no hay nada nuevo que haya salido, que capaz que... Entonces, todo eso es un trabajo que insume muchas horas semanales. Es algo que uno a veces le resta o a otras actividades o tiempo familiar o, digamos, porque también tú y yo tenemos otro trabajo que también tenemos obligaciones, entonces eh, me parece, o sea, yo lo entendí que de alguna manera tenía que tener un costo y además para generar el compromiso por parte de las personas que se suscriben de que van a escuchar los episodios porque a veces eso también es importante, ¿no? O sea, bueno, yo lo pago, entonces lo voy a escuchar. Entonces eso hace que, bueno, se genere esa obligación, bueno, lo voy a escuchar, entonces ya eso, esta formación o esa actualización ya la voy a tener. Entonces busco también ese compromiso con el escuchar el podcast, ¿no? Que me parece que también es bueno para los que están del otro lado escuchando, tener esa, como generarse esa obligación, está bueno porque a veces pasa que durante semanas o no repasamos nada, no vemos nada, no sé. Y me parece que es un momento que está bueno para ambas partes. Nosotros, en mi caso, el armar todo eso, que es bien interesante y muy formativo y muy enriquecedor. Y por el otro lado, crear esa obligación, bueno, esta semana lo escucho. En vez de, no sé, escuchar música, escucho un rato de microbiología. Y estar escuchando siempre hablar de microbiología, aunque sea un rato en la semana, hace que uno se mantenga, ¿no? Y esté con esa curiosidad y de saber más y de, ¿no? Esa es un poco la idea. Definitivamente, ¿no? Y como mencionamos mucho, en mucho trabajo y encima de eso, dejarle saber a la audiencia que está ahí, pero yo llevo ya 3 años en esto y el primer año y todavía mucha gente, oh, no sabía que existía eso, o sea, nada más dejarle saber que el recurso está ahí, que existe, es bastante cuesta arriba, especialmente si porque como en el caso de mío, que yo no, pero básicamente hacía mi trabajo y eso, y después un día decidí hacer un podcast y con eso vino las redes sociales, o nadie tenía ni idea de quién yo era, eso, definitivamente, pero de verdad que vale la pena. So, definitivamente, right, el contenido con mucha educación a los microbiólogos y quería saber si de casualidad tiene algún consejo para la audiencia. Bueno, yo voy a decir algo, no sé si es un consejo o es un deseo o si es algo que a mí me parece que es muy importante, que es que nunca pierdan y que siempre tengan el contacto con lo que son los médicos clínicos, los que están al lado, digamos, del paciente. Particularmente, en mi caso, por ejemplo, yo semanalmente me reúno con el equipo de medicina intensiva y con el equipo de infectología a ver los pacientes más graves. Y es un momento muy enriquecedor, por un lado, por toda la información que ellos me brindan sobre los pacientes. Y cuando uno sabe sobre un paciente y conoce la historia detrás de ese paciente, se involucra mucho más en el diagnóstico y en buscar, en interpretar. O sea, es mucho más rico el conocer lo que está detrás de lo que nosotros vemos en el laboratorio, que no dejan de ser placas, objetos inanimados, digamos, placas y directos, pero cuando uno sabe lo que hay, quién está detrás, quién es el paciente, qué es lo que le pasa, por qué consultó, cuál es su situación clínica. Incluso a veces hablamos de su situación familiar o si lo cuidan, si no lo cuidan, que eso también tiene que ver con la salud. Entonces, mi consejo es no dejen de tener una instancia de intercambio en algún momento, de alguna manera, con los médicos clínicos, conversar, intercambiar, trabajar en equipo, que realmente van a aprender mucho y van a aprender de las dificultades que tiene el clínico también en determinadas situaciones. Nosotros a veces somos muy del laboratorio y no nos hacen caso, pero bueno, del otro lado también hay dificultades y nosotros les diremos cuáles son nuestras dificultades y a veces entre ambos vamos a lograr mejorar la práctica de la microbiología
o conseguir, no sé, un equipo, mirá, para hacer esto necesito esto otro, y mirá, si vamos juntos y hablamos con la dirección del hospital, capaz que juntos nos dan más corte, más, digamos que si voy yo solo desde la microbiología. Entonces, no dejen ese intercambio con los médicos clínicos que es fundamental. Me encanta, porque de verdad sí, exacto, tener hombre, poder entender más qué es lo que está pasando en el otro lado y a la vez que nos entiendan a nosotros siempre. Pero en el laboratorio a veces puede ser difícil y uno está trabajando con tantos cultivos y a veces la atención que uno recibe tiende a ser un poco más negativa. O sea, ¿por qué no tengo este resultado? ¿Por qué no está esto ya? Y a veces tener ese entendimiento de qué es lo que está sucediendo y por qué a veces si no se demora algo. O sea, esto también, digo, en micro, que esa es una de las cosas que diferente de otras áreas del laboratorio, que es más tiempo y las cosas se tardan también en lo que los organismos crecen, en lo que hacen las pruebas, o no es la expectativa como otro resultado donde uno puede tener un resultado y estar todo final en unas horas. Pero definitivamente la comunicación es muy importante. Una pregunta como para todo, a veces tenemos algún microorganismo que maybe por alguna razón u otra puede ser, o sea, tiene algún mecanismo o tiene algo que no, de verdad que nos parece bien interesante. En el caso de usted, ¿tiene algún microorganismo favorito? Yo tengo un primer amor, yo siempre digo, tengo un primer amor. Yo empecé en microbiología en el año 1992, honorariamente en una cátedra, y el primer microorganismo con el que empecé a trabajar era Enterococcus. Entonces, caracterizaba mecanismos de resistencia. Llegué a hacer curvas de muerte, que era un trabajo tedioso completamente, de hacer curvas de muerte combinando ampicilina con gentamicina para ver para corroborar que había sinergia. Entonces, bueno, le he tomado como un cariño especial a los enterococos. Durante muchos años me acompañó. Hoy estaba recordando que me acompañaba un artículo. Estamos hablando de que no había internet, ¿no? En los años 90. Disculpen que los traiga esto, capaz que escucha el podcast gente que no sabe lo que podía hacer conseguir un artículo en esa época. No es que yo googleaba y aparecía el artículo, y me acuerdo que andaba con un artículo que se llamaba The Life and Times of Enterococcus de Barbara Murray, y que es del año 90, y ahí era como mi Biblia del enterococo, un artículo del Clinical Microbiology Reviews, y bueno, realmente le tengo como un amor especial a los enterococos por eso, porque fue el primer microorganismo con el que trabajé. De hecho, en mi país describimos, soy una de las descriptoras de los primeros aislamentos resistentes a la vancomicina. Entonces, como que es eso. Es mi preferido por eso, más bien es mi primer amor. Después tengo muchas bacterias preferidas, me gustan todas, pero bueno, ese particularmente está como en mi corazoncito, por eso. Perfecto. Bueno, como dije al principio, de verdad que ahora que ya estamos, el episodio se está más o menos acabando, sino que qué placer ha sido y qué regalo poder tener esta conversación. ¿Alguna otra cosa que quiera decirle a la audiencia? No, creo que solo lo que quiero es agradecerte a ti por la invitación. Realmente muchas gracias. Yo sigo tus redes, tu podcast, me parece maravilloso todo lo que tú haces, lo que has construido. Y a veces te envidio un poquito porque tienes la posibilidad de conectarte con profesionales de la microbiología tan prestigiosos, ¿no? Artículos que uno lee, y bueno, y tú tienes la posibilidad esa de charlar con el autor, de que de primera mano te cuente eh, cómo pensó eso, qué impacto tienen los resultados que está teniendo con sus investigaciones. Así que te tengo una sana envidia por eso que haces, porque realmente me parece maravilloso y de mucho valor para quienes hacemos microbiología. Está en inglés, lo cual hace que a veces no, digamos, sea una barrera para algunas personas que no hablan inglés.
pero de todas maneras es maravilloso y el inglés es el idioma de la ciencia, así que todo está en inglés, así que los que no saben inglés traten de aprender prontamente porque es así, es el idioma de la ciencia, hay que saber inglés para estar al día y bueno, un poco eso, agradecerte la invitación, que la verdad que pasé muy bien en este episodio contigo, compartiendo sobre microbiología, esta pasión que compartimos. De verdad que muchas gracias. Y eso, confieso que al principio cuando empecé no tenía tanto esa idea de hablar con tanta gente y fue algo que surgió bastante orgánico de los primeros meses yo hablando sobre las reacciones, organismos y después leo un artículo y pensé, ok, mira, ¿qué tal si esto se ve interesante? Voy a enviar un email, ¿qué me pueden decir, verdad? Que no. Y sorpresivamente, la mayor parte del tiempo, casi todo el mundo siempre dice que sí. So, en este campo de verdad que hay mucha gente no están dispuestos a hablar y no quieren compartir información y gente maravillosa de verdad que eso me motivó a seguir y pues bueno, y aquí estamos y hace unos meses atrás finalmente fue que pude empezar a hacer unos episodios en español y voy a continuar, no con la frecuencia que estoy haciendo en los de inglés, pero definitivamente poco a poco también ir poniendo más contenido en español. Bueno, pues nuevamente, Verónica, gracias por tomarte el tiempo de estar en Let's Talk Micro. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento. Y mi querida audiencia, es el fin de este episodio. Espero que hayan disfrutado de la conversación con la doctora Verónica Ceja, conocida en las redes como MicroCleanUI. Definitivamente que fue un placer y un regalo. Hace tiempo que yo la seguía y poder conversar con ella y tenerla en el podcast fue tremendo. Espero que les haya gustado. Por favor, continúen apoyando el podcast. Gracias por su apoyo, siempre muy agradecido. Y si no han visto los episodios en español sobre tinción de Gram, medios de cultivo, por favor, chequenlos y descárguenlos. Como siempre, continúen trayendo la pasión a lo que hacen. Ustedes hacen una gran labor. Como siempre, manténganse motivados, manténganse seguros y por favor, continúen hablando de micro. Hasta la próxima. Bye.